Plan Sinergia, consultoría dental ética. Buenos días a todos otra vez y a todas. Soy Aurora Llavero, responsable de comunicación y creatividad de Plan Sinergia y encargada de llevar sobre todo también temas de comunicación digital a las clínicas dentales que llevamos. Y bueno, os voy a contar un poco en qué consiste la sesión de hoy, organizada por Ticare en esta serie, en este ciclo de webinars. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la gestión de emociones en clínica dental, ¿de acuerdo? Sobre todo saliendo un poco de este ciclo de jornadas de conocimiento que quizás se han enfocado más hacia la práctica dentro de lo que es el gabinete, cirugías y demás. Hoy vamos a saltar a otro campo, que es esto de la gestión de pacientes. Y bueno, os cuento un poco las normas de este chat. ¿De acuerdo? Bueno, este chat no, del webinar en sí. Va a tener una duración de unos 45 minutos y después de los 45 minutos pasaremos a la ronda de preguntas. Durante el transcurso de la presentación tenéis una sección aquí a la derecha de la interfaz de la aplicación, ¿vale? Que es para que podáis lanzar las preguntas y dudas que os vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Las recibiremos. Y nada, iremos contestando. Y bueno, vuestro micro está desactivado y lo que es la cámara también, para que podamos tener una visualización y un audio con mayor calidad y todos recibáis esta sesión formativa pues del mejor modo. Luego, por otro lado, pues ya solo me queda presentar al ponente de hoy, que es nuestro CEO en Plan Sinergia, el doctor Alberto Manzano, y hablará sobre gestión de las emociones dentro del centro de salud. Las neurociencias y las emociones son un tema por el que siempre hemos estado apostando desde Plan Sinergia y somos pioneros en el uso de técnicas avanzadas de neuromarketing dental aquí en España. Y sin más, Alberto, cuando quieras, un momento. Es su cumpleaños, quería felicitarlo. Felicidades. Gracias. Vale. Creo que sí que me veis todos. Voy a intentar mantener la cámara porque me gusta, no sé, que haya al menos un contacto de las emociones por mi parte hacia vosotros, de mi lenguaje no verbal. No voy a poder recibir un feedback como me gusta en persona, pero bueno. Ahora cuando ponga la presentación a pantalla completa, no sé si seguirá manteniendo la cámara o no, pero bueno, son las limitaciones del mundo online. Va. Pues allá vamos. Nada, en primer lugar, pues agradecer a Ticker su implicación también con las clínicas, no solamente con nosotros como consultoría, porque en las situaciones complicadas cuando vemos las empresas que son pues simples proveedores o los que se convierten en partners, que son reales compañeros de viaje de las clínicas dentales. Mostrar mi pantalla. Ups. A ver. Bueno, no sé ahora, a ver, no se te ve la pantalla. Bueno, a ver ahora, que ahora ya tengo el rol, creo, mostrar pantalla principal. A ver, ahora, ¿se me ve ahora desde los técnicos, Alfonso? ¿Ahora sí? Vale, pues nada, disculpad, por esto tampoco hemos perdido mucho. Vuelvo a... Vale, nada, si me confirmas ahora, que se me ve. Vale, pues nada, ya sí, genial. Pues nada, continuar con el agradecimiento a Ticker porque se ha posicionado claramente en el grupo de los segundos, de los partners. Seguro que todos hemos experimentado esta situación con diferentes empresas, proveedores que pues han intentado ayudarnos en esta crisis sanitaria que se ha convertido en una económica. Y bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. No es motivo de esta charla criticar ni señalar a nadie, pero era justo decirlo. Así que, pues nada, gracias a Ángel y Fernando por la parte de consultoría y de clínica, que en este caso me toca.
y por permitirme, pues nada, convertiros en un altavoz de mi mensaje, que en este caso, como bien ha dicho mi compañera Aurora, va a girar en torno a las emociones, un tema que nos apasiona en Plan Sinergia. Así que dicho esto, comencemos. Este es posiblemente el comienzo de presentación más arriesgado que he hecho hasta la fecha. Supongo que muchos de vosotros, espero que habéis visto la referencia al famoso lema político de la campaña de Clinton, de "es la economía, estúpido", que dicen los expertos que fue lo que le hizo ganar las elecciones presidenciales a un entonces George Bush padre, bien asentado en la Casa Blanca, con una guerra recién ganada, que era la del Golfo, y con lo que le gusta una guerra a los americanos, pues parecía que tenía la batalla ganada. Pero, bueno, en aquel momento Clinton era un simple gobernador de un estado pequeño, y gracias a este mensaje que caló muy hondo en la población de "es la economía, estúpido", se lo dijo así tal cual. Entonces, me parecía un buen inicio para empezar esto. Y os voy a compartir también un vídeo que es también político, porque si de algo saben los políticos es de comunicación, al menos las empresas que tienen detrás, que saben que la comunicación es clave. Y es un vídeo de un consultor de comunicación de políticos español que ha llevado la campaña de varios partidos, pero se ha centrado sobre todo en la del PSOE, y cómo lidiar con las emociones le ha hecho ganar algunas elecciones y también pues enmascarar cosas que no queremos, ¿vale? Entonces vamos a compartir este vídeo, espero que lo podáis escuchar. La pregunta es muy concreta. Yo creo que han salido, quizás nos han estructurado, pero si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con la que se puede jugar además en campaña electoral, es el miedo. La segunda sería el rechazo. Y la tercera, la esperanza. La ilusión han salido de una manera o de otra en el análisis que nos han hecho previo. Pero dejar que os diga también una cosa, negando un poco la mayor. Yo que llevo 10 años ya a nivel externo, trabajando con diferentes partidos políticos, no solo con el PSOE y con el Partido Popular, sino también con otras formaciones en diferentes formatos, he llegado a una conclusión, y después de haber conocido a James Carville, a David Axelrod, a todos los principales popes en Estados Unidos de nuestra profesión, ¿os acordáis de eso de "es la economía, estúpido"? Es el año 92. Es obvio que estamos en una época de cambio. Pues estamos en un cambio de época, porque yo os diría son las emociones, estúpido. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, yo antes me emociono y luego pienso. Primero siento y luego decido. Y esa es la manera de afrontar cualquier campaña electoral y cualquier cuestión en política. Y bueno, como bien ha dicho, antes emociono y luego pienso. Y esto no es una opinión, esto es real. Porque si veis, esto es una diapositiva un poco avanzada en neuromarketing. No os fijéis ahora en el resto, no es el objetivo de esta charla enseñaros a practicar neuromarketing, necesitaríamos mínimo 5 horas, pero sí el objetivo es que empecéis a cambiar el chip en este tema. El cerebro reptiliano y el límbico, lo que forman lo que es el subconsciente, la velocidad de información ahí viaja a 11 millones de bits por segundo. En cambio, en el neocórtex, que es la parte racional, es lo que realmente somos conscientes que estamos pensando, la velocidad viaja a 50 bits por segundo únicamente. Entonces, esto es real. Y lo de que primero me emociono y luego actúo, también es verdad que la compra es emocional, aunque luego le demos un matiz racional a esa compra. Primero, si voy a comprar, no sé, un traje, pues me imagino cómo va a quedar en esa fiesta o en esa situación especial, y luego ya lo justifico, pues la tela está bien, el precio es acorde, bueno, etc. Entonces, esta es una tabla que tiene muchas aplicaciones prácticas en el día a día de la clínica, muchas más de las que os pensáis. Y cómo hay que explicar correctamente un plan de tratamiento, el uso del lenguaje no verbal, hasta la forma correcta que tiene que tener un logo en la clínica, entre otras cosas. Uno de los hits que hará que tu clínica se posicione a un nivel superior es mejorar la experiencia de paciente.
Y no hablamos de ser simpáticos, todos lo somos. Hablamos de ocurrir qué ocurre, hablamos de saber qué ocurre en el subconsciente de nuestros pacientes para así, en lugar de intentar venderles, que es tedioso y desagradable, hacer que nos compren. Si sabemos cómo compra un paciente, que es como compra cualquiera de nosotros, el cerebro es algo universal, pues es más fácil que ocurra esto. En general, conocer estas técnicas te va a dar una ventaja competitiva frente al resto. Y el mundo de la odontología es un mundo de oportunidades. Y nosotros no estamos para aprovecharlas, no estamos para dárselas al de enfrente. Ser consciente del lenguaje no verbal de un paciente nos va a, cuando explicamos un plan de tratamiento, por ejemplo, un presupuesto, te va a hacer ver lo que piensa realmente antes de que lo verbalice. Y al revés, ser consciente de nuestro lenguaje no verbal te va a hacer evitar errores que a veces por costumbre hacemos y que va a hacer que nuestro mensaje sea menos veraz, menos directo. Trucos como la posición de las manos, dónde la colocas, si te tocas o no, etcétera. Este libro que os recomiendo, que está muy, muy chulo, habla de que dicen o vaticinan que la inteligencia artificial podrá solucionar el 60% de los problemas médicos en un futuro. Es más, dicen que en 25 años, muchos ya no estaremos en la profesión, los robots podrán sustituir a los cirujanos en un 80% de las intervenciones. Esto no quiere decir hombre versus máquina. Esto quiere decir que muchas cosas podrán ser sustituidas por máquinas, pero la empatía no. Hay que reinventarse y ser expertos en comunicación, en empatía y en otras habilidades para las que no nos están enseñando hoy en día nada, porque a nivel científico-técnico está muy bien que nos formemos y que tenemos que seguir formándonos, pero cada vez va a ser menos relevante ese papel. De entre todas las posibilidades de mejora en el campo de las emociones, vamos hoy a tratar un poquitín, vamos a meternos en el terreno de la experiencia de usuario, o en nuestro caso de la experiencia de paciente. Fijaos en esta simple imagen. Algunos veréis solamente un simple cambio de envase, pero os voy a contar una historia. Heinz actualmente es sin duda el líder en el sector de las salsas alimentarias a nivel mundial. Pero esto no siempre fue así. A finales del siglo pasado, Heinz se estaba convirtiendo en un commodity. Muchos de vosotros ya me habéis escuchado alguna vez, sabréis lo que es un commodity. Básicamente es que se está convirtiendo en un producto obligado a competir por precio. Quizá os suene un poquitín las clínicas dentales, nos estamos transformando en un commodity. Y estaba encaminado a desaparecer, sepultado por las ofertas de precio. Pero entonces, en un plot twist que nadie esperaba, un cambio de los acontecimientos, Heinz dejó de invertir en mejorar la receta, hacerla con mejor sabor o textura que el resto, y se centró en mejorar la experiencia de usuario, creando la botella moderna que todos conocemos ya. Este cambio catapultó a Heinz a un nuevo escenario de beneficios enormes. Aumentó los beneficios un 25%, a costa de sus competidores, que seguían con la botella de vidrio boca arriba. ¿Ideas que apoyan esto? Pues a ver, puede ser que el sabor del ketchup de otras marcas en una cata a ciegas no sea tan diferente del de Heinz. Pero lo que sí que vas a notar seguro es la forma de utilizarlo. El ponerlo boca abajo, el dejarte la palma de la mano roja, de darle golpes para que salga, que ha habido accidentes de que se ha roto la botella de cristal, de que para aprovechar los últimos restos tenías que ingeniártelas. Con este lado, con el lado de la derecha, pues todo eso se soluciona. El ketchup llegó un momento que ya no podía ser mejorado. No sé la odontología, pero la mayoría de los tratamientos llegó un momento en que ya tienen su tope. Las obturaciones, al menos un tope que el paciente pueda llegar a entender. La ortodoncia, la dejas en clase 1 molar, canina, sin apiñamiento, buena sobremordida y buen resalte. Mejorar ya eso, mejorar el torque de alguna raíz, pues sí, puede ser, pero ¿realmente el paciente va a valorar eso como para que le cobres más por eso? El ketchup sí que llegó un momento que no podía ser mejorable, o quizá muy difícilmente, por lo que hay que buscar otras áreas de mejora.
Entonces, pues, ¿qué tal en tu clínica? ¿Crees que tus pacientes son capaces de diferenciar tus obturaciones de las de enfrente? Si es así, perfecto, podrás seguir manteniéndote. Si no, dale una vuelta. Esto es un estudio de la consultoría que veis ahí en la diapositiva, que habla que las empresas con una buena experiencia de usuario, CX como se conoce en el sector a la experiencia de usuario, dice que es capaz de aumentar las ventas en un 3,5, o sea, multiplicando por 3,5, y las recomendaciones también las quintuplica. En cambio, empresas con mala experiencia de usuario tenían una bajada de clientes del 19% y también un aumento de gastos. Es decir, el coste de crear un nuevo paciente es 6 veces mayor que mantener uno. Además, se tardan 12 experiencias positivas en contrarrestar una negativa. Y por cada cliente que se molesta en verbalizar una queja, dicen los expertos que hay 25 que se la callan. Entonces, demos una vuelta a esto. Voy a explicaros un ejemplo hemos explicado un ejemplo muy ajeno a nosotros, como es el de Heinz. Vamos a acercarnos un poquitín más a lo que nos toca, al sector salud, pero de cómo el Banco de Sangre de Cataluña ha ido mejorando la experiencia de usuario. Y eso ha hecho que la repetición, lo que hablamos antes, no captar uno, sino que la repetición en el uso, o sea, que la gente done más sangre de manera regular, ha aumentado exponencial. Un día algo pasa en tu vida y decides ir a donar sangre. Perfecto. Quedan las gracias y un bocata. Oye, la experiencia no está mal. Bien, está igual. Hay gente que empezó a dar sangre por eso, porque decía, oye, mira, qué bien me siento, aparte de, pues, moralmente, pues, oye, aparte de me tratan bien aquí en este sitio, qué guay. No es tan mala la experiencia, ¿no? De donar sangre. Me voy con un bocatita y un refresco, guay. Pero a los pocos días te llega un email agradeciéndote la donación. ¿Qué tal? Además, te dicen tu grupo sanguíneo, te dan un link para ver tu analítica, que estés sano, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hasta aquí todo normal o no? ¿Cuántos de vosotros enviáis un email cuando le dais el alta de un tratamiento a un paciente, sobre todo de un tratamiento largo? O al menos una llamada o un mensaje. ¿Os imagináis que alguien se compra un Mercedes clase S y al mes no le llaman del concesionario para ver cómo le va el coche? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no lo hacéis? O si no lo hacéis, pues enhorabuena. Oye, un mensajito, muchas gracias, esperemos que todo te vaya bien. Algo que ya presumimos, pero no viene mal, aparte de serlo, parecerlo. ¿Vale? Pero es que voy un paso más allá. Seguimos con la experiencia de usuario esta. En el momento en que tu sangre es utilizada en un paciente, te llega este mensaje, que no se ve muy bien porque esto es una captura de pantalla, pero os pone: hola David, hoy tu sangre se ha utilizado en tal hospital para un paciente. Muchas gracias. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, yo he salvado la vida a una persona, que es una persona. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos cuando parece que todas las empresas están posicionando en ese área de mejora de la experiencia, de las emociones, de qué siente como persona los usuarios, más allá del problema bucal? Pues tenemos Amazon, Starbucks o Apple. Parece que estamos en un reducto, las clínicas dentales, que pensamos en producto. Las que están un poquito top, pues ya dicen, no, yo productos no, yo vendo servicios. Oye, genial, enhorabuena, es el camino. Es el camino para empezar luego al siguiente nivel, que son las emociones y la experiencia de usuario, o de patient journey, que es como se conoce también.
Entonces, producto, 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 no, emociones, emociones, emociones. Y no me ha costado mucho encontrar un par de páginas web de Madrid, pues nada más poner. No es, esto por supuesto no es una crítica, es simplemente que estoy cansado de ver que lo que vendemos las clínicas dentales son tornillos o implantes, es un commodity. Y que la diferencia entre uno y otro parecen iguales. Con lo cual, si a mí me parecen iguales los de esta clínica y los de esta otra, ¿por qué? ¿En base a qué voy a tomar la decisión? Pues seguramente el precio empieza a tomar mucha importancia. Pero es que nuestros vecinos, los médicos, tampoco se van mucho. No hace mucho estuve en una reunión junto a directores de hospitales y centros privados médicos en Madrid y hablamos de esto, de que en los hospitales muchos publican en sus web pues, cosas como número de página, hay número de camas, número de UCIs, de UCIPs, que no sé lo que era hasta que no fui allí, son pediátricas, etcétera. Y como sacando músculo. Y al paciente realmente esto es lo que le importa. Incluso me comentaban que entre colegas los médicos se le preguntaban, ¿y tú en el hospital que estabas trabajando, cuántas UCIs tenían? Como que si tenían muchas UCIs era mejor hospital. Pues a lo mejor entre sanitarios sí, pero a los pacientes, ¿qué quieren los pacientes? Pues lo tenemos aquí, en una encuesta. Como dice la canción, salud, dinero y amor, aunque no en ese orden, por lo que parece. O sea, que estamos en el sector apropiado. Bien, o sea, la mayoría de la gente está dispuesta a invertir tiempo y recursos en su salud. O sea, que genial. La pregunta clave quizá es ¿cómo la quieren? Y en la clínica dental encontramos todas las semanas quizá pues todas estas emociones. Hay alegrías, hay enfados, hay tristeza, hay lloros, hay preocupación, esperanza, incertidumbre, mucha incertidumbre, aburrimiento a veces. Es importante identificarlas y gestionarlas. No solamente el problema bucal, sino también cómo se está sintiendo ese paciente. Esto es la página web del hospital, este en concreto es el Cedar Sinai, que es donde dio a luz Penélope Cruz. Y esto forma parte del Medicare, que es como algo parecido al Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos. Y los pacientes están cambiando. Aquí, fijaos que en Estados Unidos, entre las características de la página web de un hospital, que aquí están todos los hospitales, pues la información general, tal, hay una pestaña muy curiosa, que es la de encuesta de la experiencia de los pacientes. Es algo al que todo el mundo tiene acceso. También una pestaña muy chula que es Complications and Deaths, que es, ahí pone el ratio de complicaciones y muertes por cada enfermedad, de manera que tú puedes saber si padeces una enfermedad, en qué hospital tienes menos probabilidades de morirte. Está muy bien. Pero bueno, no es tema de esta clase, vamos a centrarnos en el de encuesta de los pacientes. Pues esto es lo que aparece en esa pestaña. Y habla de cosas como comunicación, habla sobre el personal auxiliar, incluso sobre el personal administrativo, habla sobre el aspecto de las habitaciones. ¿Dónde está aquí lo que anuncian los hospitales de su web en España? ¿Vale? Las tags, las resonancias, el número de camas. No aparece. El HCA-HPS es una encuesta de obligado cumplimiento por todos los hospitales en Estados Unidos y muchas de estas preguntas, como hemos visto, son de índole de experiencia del paciente relacionadas con el personal administrativo y auxiliar. Y fijaos que coincide bastante lo que se pregunta en Estados Unidos con lo que realmente al paciente le da importancia por orden. En primer lugar, la empatía de las enfermeras. Luego, en cuanto a la información, que estén bien informados sobre su salud, sobre qué les va a pasar, sobre cuánto tiempo van a estar ahí. Todo esto lo explicamos en nuestra clínica. En cuarto lugar está el resultado. En cuarto lugar, del resultado de, bueno, si encima me curo, pues mejor. ¿Vale? Y entonces, veis realmente, esto es una encuesta de qué es lo que al paciente le preocupa o cuando va a entrar en un hospital.
Y además hay beneficios económicos fiscales para los centros que mejoran en estas áreas, en cada uno de estos ítems. Y cuando hablamos de empatía, empatía no es llamar cari a los pacientes, empatía funcional, no empatía ñoña. ¿Vale? Entonces, ponerse realmente en los zapatos de esa persona y entenderla. Y en base a eso, empezar a hablar y sobre todo escucharla. Y continuar tu charla respecto al último que ha dicho el paciente, no continuar tu charla con lo que tú estabas pensando mientras el paciente te hablaba. Es un error quizá muy típico que cometemos todos. Hablan de cantidad y calidad de la información, hablan de puntualidad, hablan de amenities como parking, wifi, tenéis wifi, ofrecéis wifi a los pacientes. Si es una zona de difícil aparcamiento, ofrecéis algún servicio de parking. Sé que muchas clínicas lo hacen, no sé. Vamos a irnos un poquitín más cerca. En la reunión anual de centros sanitarios en España, el primer punto a tratar del 2019 fue este. ¿Vale? La orientación, no veo aquí lo que pone, la orientación al paciente, me imagino poner algo parecido, como elemento competitivo clave. ¿Vale? Dicen los expertos que la orientación real al paciente será el elemento competitivo y diferencial fundamental en los próximos años. El que lo domine se lo llevará calentito, hasta un 260% más los hospitales que están pendientes de estos temas que los que simplemente están pendientes del tratamiento. Sí. Oh. El Beryl Institute se dedica únicamente, su función es mejorar la experiencia de los pacientes. Dicen que es, no veo toda la pantalla, pero bueno, la suma de todas las interacciones enmarcadas en la cultura de la organización que influencia la percepción de los pacientes a lo largo de su continuo cuidado en la clínica. Un rollazo. A mí me gusta muy bien esta otra definición, que es experiencia de usuario, es lo que le cuentas a tu esposa cuando llegas a casa después de la cita. Que no es mía, no soy tan brillante, es de este señor, que es el autor del libro Patients Come Second. Los pacientes son lo segundo, y que habla de que hay que tener de tu parte al equipo para poder luego ofrecer una buena experiencia a tus pacientes, que es lo importante. Y es muy complicado, porque tienes que hacer una experiencia chula, algo que para ti es pura rutina. Entonces, a veces, con la trampa del día, acostumbramos y llegamos al momento de otro y entras a la gabinete y casi es que no sabes ni el nombre del paciente y es complicado. Pero bueno, nadie dijo que tener una clínica de éxito hoy en día fuera fácil. Y esta falta de darle protagonismo al paciente ocurre porque lo hemos visto ya muchas veces en las clínicas a las que hemos ido a ayudarlo y porque lo dicen los estudios, porque no dejamos hablar a los pacientes. No dejamos hablar a los pacientes. Otro tema. Os hago una pregunta. ¿Sabéis qué hicisteis el 17 de mayo del 2010? ¿No? Pues yo recuerdo hasta lo que comí. Porque es el día que nació mi primera hija. Y entonces esas cosas las recuerdas. Porque resulta que el ser humano solo es capaz de recordar aquellos eventos que están ligados a una emoción. Entonces, ¿queremos que nuestros pacientes se acuerden de nosotros cuando les llamamos para el recall anual? ¿O que simplemente pregunten que de dónde les llamamos o que qué clínica es porque les da igual el doctor Martínez que la doctora García? Entonces, es clave que los pacientes sientan algo positivo en nuestra clínica. Y esto no es natural. Esto tiene que pensarse. Hay técnicas y estrategias para esto. Más allá del ser cariñoso y simpático, que eso lo somos todos. Hablando de lo que decía hace unos segundos, de si escuchamos o no a los pacientes, nos parece que si les escuchamos, bueno, pues esto es la realidad. Y quizá ahora se vaya a potenciar más con la crisis, con el nerviosismo que vamos a entrar y que hay que ser productivos y productivos, y de verdad hay que serlos, pero el camino no es quitarle tiempo al paciente. Este es un estudio que habla de cuánto tarda un
un médico en interrumpir al paciente cuando habla? Pues bien, de 12 a 18 segundos. Esto es real. Hay otro estudio que dice que si dejáramos hablar al paciente, en 30 segundos tendríamos mucho más claro qué es lo que quiere, cuál es la clave de esa visita, y en 3 minutos nos daría la clave sobre su personalidad, cómo lo quiere él, cómo es. ¿Es una persona atareada que quiere las cosas cuanto más rápido mejor? ¿O es un ama de casa que lo va a entender mejor de otra manera? ¿Va a preferir recibir el servicio de otra manera? Y el 90% en 5 minutos, solamente en 5 minutos ya han terminado de hablar. Y en 5 minutos el estudio era de dinos todo lo que quieras y cuando acaba de hablar habría que preguntarle, ¿quieres decirme algo más? Y el paciente seguía hablando. Esto que nos parece que puede ser media hora de reloj fácil, pues realmente son 5 minutos. Que bueno, que 5 minutos de reloj son 5 minutos, se hacen largos. Pero bueno, es la realidad, ¿eh? No es tanto tiempo como nos pensamos. Y hay otros muchos más estudios que corroboran que lo que el paciente quiere es sentirse escuchado. Sentirse escuchado. Claro, os comparto una estupenda encuesta de la consultoría italiana Keystone que mostró la semana pasada en su estupendo webinar Roberto Rosso, que me encantó. Os invito a verla si está grabada. En la que decía que bueno, que sí, es verdad. Ya sé que todos os han dicho que hasta ahora hay que intentar ir rápido, que vamos a perder mucho tiempo en higienizar el gabinete y por lo tanto la productividad se va a ver afectada. Vale, pero al igual que higienizar el gabinete no es perder el tiempo, hablar con nuestros pacientes de una forma dirigida os va a aportar más aceptaciones de tratamiento, que son los que van a llenar la agenda, que no hacerlo. Y los que me estén escuchando que lo hacen, saben que es verdad. Y si quieren pueden compartirlo luego. Pasamos. También es verdad que hay unos costes y, por supuesto, también nos centramos en la parte racional. Esto es un ejemplo aleatorio de una de las clínicas que formamos el grupo, de los costes de la rentabilidad, en este caso, de la endodoncia. Tenemos tablas de Excel para la rentabilidad de todos los tratamientos que hay, según las particularidades de cada uno. Cada uno tiene que meter ahí a cuánto compra el H+, a cuánto compra las limas, pero bueno, si no quieres hacer eso, un compañero del máster lo hizo y puso ahí incluso cuántas puntas de papel se utilizan de media por cada endodoncia. Luego los gastos fijos de la clínica hay que incluirlos también, que van en otro apartado. En resumen, al final, tienes ahí la rentabilidad por hora de una endodoncia a unos 30-40 euros, que está bastante bien para ser una endodoncia. Pero ¿qué pasa cuando esa endodoncia la tiene que hacer un colaborador? Porque aquí está a cero el porcentaje al colaborador, es decir, lo haces tú mismo. Pues simplemente pagándole un 30, ya casi que incurrimos en pérdidas, si tus datos económicos se asemejan a los de esta clínica. Entonces, como consejo también, pues quizás estamos en una época en la de vuelta al renacimiento, al dentista que sabe un poco de todo, como diría Leonardo da Vinci, como ejemplo de persona que hacía muchas cosas, pues quizá esos dentistas del renacimiento, este tipo de dentistas, que sabe hacer casi de todo, muchas cosas, necesita menos colaboradores, pues que es más autónomo, va a capear mejor el temporal. Y las clínicas, a lo mejor, como de franquicias o aseguradoras, que el 100% de su actividad necesita de colaboradores, pues lo va a notar más. Mira, os voy a contar un hecho, una historia, que es que hasta finales de los 80, más o menos, la pirámide de venta en todos los sitios, cuando ibas a comprarte un coche, cuando ibas a un centro médico, etcétera, era como lo veis en la izquierda. Había una pequeña entrevista que básicamente se llama rapport, que básicamente era preguntarte nombre, apellidos, datos de filiación y poco más. Luego había otra parte de esa visita en la que se hablaba de las necesidades. Bueno, pues ¿qué quiere? ¿Es un coche? Pues mira, quiere un coche o lo que sea. Y
Y luego, pues, bueno, pues con toda esa información, la persona, pues te daba opciones. Pues mira, puedes comprarte un utilitario, un 4x4, un SUV, que es una mezcla. Bueno, tienes estas opciones, están diésel, gasolina, toma, pues todas estas opciones y pues esto solía acabar como, pues vale, me lo pienso. En la clínica dental todavía estamos ahí, todavía estamos a finales de los 80, en la mayoría. Bueno, datos de filiación, nombre, apellidos, edad, enfermedades, por supuesto, muy importante, necesidades, hago la exploración, vale, pues te falta, yo qué sé, todos los dientes, por ejemplo, y pues entonces con esa información yo solamente podría decirte, bueno, pues puedes ponerte una dentadura completa, puedes ponerte una sobredentadura sobre 2 implantes, sobre 4 implantes, y o puedes ponerte una rehabilitación fija, una híbrida, o puedes ponértelo fijo. Tendría que hacerlo así. ¿Cómo se hace ahora? ¿Qué es lo correcto? Porque estas situaciones siempre acaban en un, bueno, pues me lo pienso, con tantas opciones, no sé. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que pasa desde los 90 en todos los sitios donde vas a comprar cosas menos en una clínica dental? Que hay mucho espacio de esa visita, de esa entrevista, en la que se habla sobre vale, ¿para qué has venido? ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas? No para pillarle a ver si encuentro el botón caliente de la venta, sino para entenderlo mejor y poder al final ofrecerle una o dos opciones que sean buenas para sus necesidades, pero también para esa persona como persona. Porque no es lo mismo el mejor tratamiento, muchas veces si haces un buen rapport, al final lleva a la conclusión y digo, mira, creo que el mejor tratamiento para usted es una sobredentadura sobre 2 implantes. Y ya está, es que ni te planteo hacerlo algo fijo, aunque en los libros ponga que es la mejor opción. Pero claro, si no conozco al paciente, no sé a qué se dedica, no sé si es una persona que trabaja en el campo o hace reuniones de negocios de millones de euros, no sé, su nivel sociocultural y socioeconómico, pues no puedo ayudarle bien, no puedo ayudarle bien. Entonces, os recomiendo que ese tiempo de tratar al paciente lo respetemos y que necesitamos sacar información de la parte racional del cerebro, pero también de la parte emocional del cerebro. ¿Por qué ha venido ahora a reponerse ese diente? Si le falta mínimo, esto está cicatrizado, eso le falta mínimo 2 años a... ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando se lo quité hace 2 años? ¿Qué ha pasado en su vida? Dicen los expertos que la eficacia del marketing aumenta de un 8 a un 25% si le incluimos las emociones. Es decir, si utilizamos las técnicas de neuromarketing. Y esto soluciona un gran problema, porque como escuché una vez a un gran magnate de Estados Unidos, no recuerdo ahora quién, que decía, mi empresa invierte millones y millones de euros en publicidad todos los años. Y sé que solo una parte de esa publicidad es efectiva. El problema es que no sé qué parte es. Y entonces tenía que seguir invirtiendo todas esas millones en publicidad. El neuromarketing hace que la parte que funciona crezca de un 8 a un 25, según más o menos dicen los expertos, con lo cual tendrás un ROI, un retorno de la inversión, mucho mayor. ¿Qué tal cómo ha evolucionado otros sectores, ¿no? La música, la televisión, las cartillas del banco, los CDs, los mapas del coche, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con esas empresas? Lo de no cambiar nunca y ser consecuente a nivel personal, tal, está muy bien, a muchos nos lo enseñaron de pequeño, pero eso ya no funciona. Os invito a que os quitéis el miedo al cambio, algo muy arraigado en nuestro cerebro primario, porque también es un mecanismo de defensa, y por eso hemos sobrevivido a muchas situaciones en el pasado. Y yo he ido cambiando y evolucionando, pero para ello hay que tener la firme voluntad de hacerlo, porque a veces lo de cambiar es como que está mal visto, ¿no? Encuentras un amigo y dices, ay, ¿cómo has cambiado? Y, pues sí, tú no. Vaya, qué pena, ¿no? Uno puede oponerse a todo o amoldarse a los cambios. A mí, por ejemplo, pues no me gusta Instagram, no lo entiendo, quizá ya soy de otra época y tardé quizá un poquitín en estar ahí por ese sesgo mío, pero sé que mis pacientes están ahí, con lo cual yo tengo que estar ahí. No sé si habrá a lo mejor algunas preguntas sobre el tema luego. Los pacientes han cambiado, muchos dentistas aún no.
Entonces, ya como último bloque, pues eso, os invito a que os reinventéis, que seáis expertos en comunicar bien y en emocionar, porque o, como hemos visto, emocionas o compites por precio. Es lo que hay. Y porque en un futuro, pues muchas de nuestras acciones pues, podrán ser sustituidas por máquinas. Entonces, la empatía, como hemos visto, no. Que las facultades forman a técnicos en biología dental humana. Es más, me atrevería a decir que forman trabajadores de otras clínicas o de franquicias. No forman realmente profesionales autónomos que quieren abrirse una clínica, por desgracia. Y también pues hay que ser expertos en gestión de problemas con el personal, gestión económica, principios básicos de gestión del tiempo, protocolos, etcétera, ¿vale? Os voy a dar unos cuantos consejos que pueden ser útiles, son sencillos, pero ahora no me da tiempo a profundizar mucho más en el cerebro de los pacientes, pero bueno, pues si os sirven como fin de charla. Vale. Opciones de confusión. Básicamente lo que hablábamos en la diapositiva que os he explicado del rapport, ¿no? De cómo ha cambiado la pirámide de venta en todo el mundo y cómo en algunas clínicas sigue faltando ese conocimiento del paciente como persona, ¿vale? Entonces, recomendado ir con 1 o 2 planes de tratamiento. Si tenemos dudas de más de 2 es porque eso es un fallo de rapport. Nos falta información de, no sé cuánto tenía pensado invertir el paciente o cuánto intuyo, o si por su trabajo creo que la opción de removible es que no le vaya a beneficiar. Yo a veces, antiguamente, ya cada vez me pasa menos, pero he puesto esqueléticos cuando sabía que no debería, que luego ha sido peor y que el paciente al final no estaba contento. Y pensaba que le iba a estar porque se iba a ahorrar un dinero, pero los pacientes no quieren cosas baratas, quieren una relación coste-beneficio correcta, ¿vale? Entonces, ir siempre con 1 o 2 opciones del tratamiento a esa reunión con el paciente de hablar de sus planes de tratamiento. Otro tip de neuromarketing es que existe un sesgo cognitivo que hace que el paciente confunda la experiencia con la memoria. Me explico. La experiencia vivida puede ser rápidamente borrado o arruinado por una mala experiencia final. Y por experiencia mía en mi propia clínica y ayudando a montones de clínicas en estos años con Plan Sinergia, me he encontrado que la gran mayoría de las discusiones fuertes en una clínica dental son con el tema del pago. Yo pensaba que esto entraba y ahora no entra, o me dijiste una cosa y ahora esto se ha multiplicado, etcétera. Y esto es porque muchas veces las clínicas dentales, y sobre todo los equipos auxiliar, dan miedo a hablar del tema y entonces se va posponiendo, hasta que al final toca la llamada de me debes esto, pues tal, bueno, problemas. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Más que cobrando al principio, que quizá esto es una técnica pues, que aprendí de una consultoría americana, que es donde me he formado en gestión fundamentalmente, quizá en España es que queden claras las normas de pago. Y esto implica tener unas normas de pago en la clínica. Estas son mis formas de pago. Y ya está, estas son. No digo que tengáis una, como tenía Vitalden hace años, que era o todo o nada. Pero que tengáis las que sean, pero que las tengáis. Las tengáis, además, no solamente que las tengáis, sino que las tengáis por escrito. Mira, estas son mis formas de pago, lo puedes pagar así, así o así. ¿Vale? Puedes pagar poco a poco, en 3 o 4 veces, o puedes pagar, hacer un pronto pago y a cambio, oye, pues yo te hago un descuento, o puedes hacerlo financiado. Y ya está, no como el paciente quiera, siempre. Entonces, bueno, pues ideal unas formas de pago que sean buenas para vosotros. Cada clínica serán distintas, seguramente, ¿vale? Porque si no, un problema final, después de una rehabilitación perfecta, que el paciente queda estupendo, guapísima, come de maravilla, se puede arruinar todo eso por una mala experiencia final, a lo mejor por el tema de 4 provisionales. Otro tip de neuromarketing es la lealtad instantánea, pues os puede ayudar a lo mejor ahora a comunicar, que ahora es el momento de comunicar online, porque el mundo offline ha desaparecido. Cuando volvamos va a estar disminuido y el mundo online
ha crecido y se va a quedar ahí en gran parte. Entonces, comunicad. Pues bueno, si tenéis la oportunidad, pues comunicad con la historia de la clínica. Incluso un vídeo bonito desde que empezabais, o simplemente una secuencia de fotos. Tampoco hace falta invertir mucho, una secuencia de fotos que tengáis de cuando empezasteis ahora. Eso genera un sentimiento de confianza, y la confianza es fundamental en la venta, ¿vale? Es el paso previo a la venta. Si no hay confianza, no os comprarán nada. Entonces, bueno, pues como ejemplo, 28 años de servicios, los que los tengáis desde 2001, o si, bueno, si acabas de empezar, pues un truquito, pues puede decir, hablar de tratamientos, porque también los que empiezan ahora tenéis derecho, ¿no?, a haceros vuestro hueco. Este libro es del mismo autor que escribió el libro El caso de éxito de Starbucks. Que Starbucks es un caso que he estudiado muy a fondo y que me lo han enseñado muy a fondo. En muchas escuelas de gestión se habla de él. Básicamente es cómo hace Starbucks para vender tanto café malo y a ese precio, y sin camareros, y sin publicidad. ¿Habéis visto algún anuncio de Starbucks en la tele? No, ¿verdad? Bueno, pues lo hace con neuromarketing. Pues este señor luego pues habló un poquitín de los centros de salud, y como resumen, aunque el libro es excelente y tiene muchos tips, pero bueno, como resumen, quizá lo que destacaría de ese libro es que rígete por el principio Seeker, que en inglés sería Seeker, de sí y cuido, veo y cuido. Que es un acrónimo que a los americanos les encanta, lo de hacer acrónimos con la primera letra de cada palabra, y os comento cómo es. La C de conecto usando el nombre del paciente. Hay libros enteros, hay un bestseller entero que habla de la importancia del nombre para las personas. Es como la palabra más dulce del lenguaje que podemos escuchar por nuestros oídos. Usar el nombre del paciente. Hay gente que lo hace, gente que no. Yo me he forzado a hacerlo porque yo no lo hacía, y me he dado cuenta que los resultados cambian. Entonces, cada 5 o 10 minutos tenéis que repetir el nombre del paciente. Y de introduce myself, de me presento. Presentaos, no sé si os presentáis cuando entréis a una primera visita, pero tenéis que presentaros, ¿vale? C de comunico lo que le vamos a hacer, cómo ese tratamiento le va a impactar y cuánto tiempo le va a llevar, tanto en cada cita como cuando expliquéis el grueso del tratamiento en la primera sesión, la primera visita. Vamos a estar en tratamiento 6 meses, 12, 5, decírselo al paciente. El paciente tiene que organizarse, y si se lo dais con un organigrama, como hacemos nosotros, pues mucho mejor, por escrito. A de pide permiso para examinar al paciente. Nada, si no te importa, ahora voy a pasar a la exploración después del report. Viene la exploración, no antes. La R de responde con urgencia, con rapidez, a todas las preguntas y dudas que tenga. No preguntéis, un consejo, no le hagáis la pregunta de ¿tienes alguna duda? Por varios motivos. Primero, porque el paciente lo tratamos como tonto. 2, porque la respuesta probablemente sea un no, por no quedar como tontos. 3, porque contestar no ya programa al cerebro en negativo a seguir diciendo que no a la aceptación, ¿no? Entonces, por varios motivos. Quizá es de me he explicado bien, sería un nivel superior, suele acabar en un sí, hablas de ti, que te has explicado bien o mal, no de que el paciente no te haya entendido, pero una pregunta más es de ahora cuéntame tus dudas, porque seguro que las tiene, y si no te las dice por vergüenza, al final quedará con dudas, y si hay dudas no hay confianza, y si no hay confianza no hay compra. Y la E de exit, de los americanos, si tenemos el acrónimo, de despídete con cortesía, explica lo que le va a ocurrir ahora en la boca y también explícale qué va a ocurrir, qué le vas a hacer en la próxima visita cuando venga a tu clínica, y mucho más ahora. Como ayuda inicial para elaborar un buen Patient Journey es pues este organigrama, que lo saqué de internet, y podéis empezar a rellenarlo. Es como forzarte a pensar en eso y a ponerlo por escrito, y quizá de ahí os salgan muchas ayudas. Por ejemplo, en cuanto a la escucha, ¿qué escucha en vuestra clínica? ¿Escucha como en un restaurante mal organizado, que se oyen gritos, gente corriendo, armarios que se abren y se cierran, platos? ¿O escuchan como en un restaurante de lujo, de los que estás dispuesto a pagar más, que parece que todo fluye, que todo va a su tiempo, que no se oyen gritos, etcétera?
O, por ejemplo, en el KEBE, de una formación de los tantos webinars que habéis accedido, un tip que escuché: poner en el gabinete que se esté esterilizando, en un cartelito o un folio, escrito que ponga gabinete en proceso de desinfección. Porque no solamente hay que serlo, como os he dicho, sino parecerlo. Pues oye, ¿qué va a ver el paciente cuando entre a tu clínica? ¿Va a ver un gabinete con alguien limpiando? ¿O un gabinete con alguien limpiando y un cartel que ponga ahí pegado con celo? No hace falta invertir mucho dinero. Lo bueno de los tips de neuromarketing es que la mayoría son de bajo coste. Que ponga gabinete en proceso de desinfección. ¿Qué creéis que va a contar luego a su mujer o a su esposo cuando vuelva a casa? ¿Va a contar el empaste o lo que ha visto? Y luego, ¿cuáles son sus pains, como dicen los expertos, sus dolores y sus necesidades? Que bueno, esto es un tema un poquitín más avanzado para explicar lo que es cada cosa, los pains y los gains, pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué más? Forma parte de sus días felices. Únete al montón de empresas que cada vez hacen marketing one-to-one, que es de los más efectivos, que va de mí para ti. Si encima consigues, pues por las técnicas que hay hoy en día, de campos, etcétera, que pongas un nombre, ese email, lógicamente no me refiero a que escribas un mail cada vez que quieras felicitar a alguien, pero hay formas automatizadas de hacerla, pues el impacto positivo en su cerebro será doble. Como ha dicho Aurora al principio, mi compañera, al principio de la comunicación, hoy es mi cumple, y en estas circunstancias pues suele ser un día feliz. Y hay empresas que me han felicitado y otras muchas no, lógicamente. Es algo que te saca una pequeña sonrisa. Y algo que ves, una comunicación corporativa, un mail corporativo, en otros días, hoy no lo ves como spam. No sé por qué. Hoy no lo ves como publicidad encubierta, cuando lo es, lo sigue siendo. Sino como un wow, gracias. Por ejemplo, del Hospital de Sydney me ha llegado esto hoy. Pero es más, me gusta mucho un cantante que se llama Tom Odell, algunas canciones son buenísimas, lo recomiendo, pues me ha llegado un vídeo. Esto le das clic y aparecía con un vídeo estándar, lógicamente, no especial para mí, pero oye. Y vosotros felicitáis a vuestros pacientes en su cumple, en navidades, en fechas señaladas. Nosotros sí, lo tenemos ya estandarizado, se envían felicitaciones todos los días sin que yo me dé cuenta, eso también depende de vuestro programa de gestión. Y el de hoy, pues, ha sido esto, por supuesto, customizado. Es decir, cambiamos el mensaje para estos días. No lo cambiamos cada día, lo cambiamos nunca. Y esta vez creo que es la primera vez que lo hemos cambiado el mensaje durante esta época. Pues para que tenga sentido, para que no sea excesivamente alegre y de happy como era el anterior. Y nada, yo soy un poco obsesivo con eso, las faltas de ortografías, porque el gestor de envío de mensajes masivos no permite, es inglés, anglosajón, y no permite las tildes, pero bueno. No sé, plantearlo. Y como reflexión, no tip, es que si realmente lo que quieres es ganar dinero con tu profesión, haciendo tratamiento, pues yo creo que es mejor el dentista autónomo que va a varias clínicas. Sí, a mí lo que realmente me ha hecho ganar dinero al ser un dentista empresario no son los tratamientos, sino la parte empresarial de mi clínica. Cuando empecé a ser consciente que tenía una empresa y que de formas de rentabilizarla más allá que estar doblando la espalda constantemente en el gabinete. Seguramente, como reflexión también, a muchos dentistas les va bien sin saber estas cosas. Este curso y nuestro diploma es para saber por qué esas cosas funcionan y si vais por el lugar correcto, y si no es así, cómo mejorarlo. Si no sabemos de gestión empresarial, estaremos dirigiendo por intuición. Y eso ha ido muy bien durante muchos años, porque había menos competencia, porque nadie hacía cosas de estas y porque los errores pesaban menos. Pero hoy en día los errores que acaban en una consecuencia económica cada vez pesan más. Entonces es como, no sé si me permitís el símil, como la magia, que cuando descubrimos el truco nos damos cuenta que no depende de la persona, de un mago en particular, sino del método, el método que sigue. Entonces la gente se ha ido cargando la banca, los taxis, no sé qué van a hacer con las clínicas dentales.
Y si no estamos para estar al 100% en la clínica dental, pues mejor no estemos. Si simplemente lo que queremos es hacer un tratamiento tras otro, pues a lo mejor, como digo aquí, nos hemos equivocado de vía. Yo creo en estos centros médicos, en los que realmente cuidan al paciente. Que el sentimiento de cuidar es no ya por motivos económicos, sino porque nos han enseñado a cuidar al paciente y a cuidarlo en todos los extremos. O, por ejemplo, esta otra imagen que vemos aquí, que lo compartí en las redes sociales de Plan Sinergia, que me pareció excelente. Alguien que entiende que el cuidado va mucho más allá que sacar sangre sin que le duela al paciente. Eso ya lo hace muy bien mucha gente y ya están habiendo máquinas que ya lo hacen y mucho mejor que cualquier enfermera, porque siempre lo va a hacer igual de bien. Hay máquinas que ya sacan sangre. Así que, bueno, con esto justo a las 2 acabo la presentación. Si alguien se ha quedado con ganas de más de cómo salvar las objeciones más comunes de los pacientes, reilusionar al equipo en nuestro proyecto, hasta a qué tiene que oler nuestra clínica dental, qué forma y color tiene que tener nuestro logo para que sea más efectivo, a qué altura tiene que estar la mesa de recepción o las hojas de Excel que os he enseñado ahí. Esto y muchas cosas, pues os invitamos a nuestro posgrado de formación, ¿vale? Y el que quiera saber más, pues aquí tiene las vías de contacto para, bueno, pues para informarse más y que meterse más a fondo en estos temas. Así que, bueno, por mí acabo la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo. Pues si te parece, Alberto. Hola, he vuelto. Gracias. Está bien, escuchar una voz. Me encanta la experiencia de usuario, me encanta. O sea, para mí es una de las cosas más creativas a la hora de saltar del plano clínico puro a la gestión de clínica. Y cómo, pues bueno, cómo hacer que el paciente nos recuerde, ¿no? Es la experiencia, el marketing de experiencias. Vale, pues entonces, si quieres, empezamos con la ronda de preguntas. Claro. Y vamos con la primera de ellas. Bueno, María del Mar Velázquez nos ha lanzado 3. Concretamente, la primera de ellas es si recomiendas una encuesta de satisfacción al paciente al terminar su tratamiento. Vale, bien, muy buena pregunta. Sí, claro, recomiendo encuesta de satisfacción, pero tenemos que ser honestos. Es decir, si yo hago encuestas de satisfacción, si el paciente ha perdido un tiempo y un esfuerzo, ha invertido un esfuerzo en contestarlas, aunque solo sea por ética, que es como debemos actuar siempre, con ética, que eso lo tenemos muy claro, tenemos luego que ser consecuentes y cumplirlas. No vale hacer encuestas de satisfacción y que se queden ahí y no hacerlo. Entonces, sí. Y también como alternativa, María del Mar, un grupo focal también estaría chulo porque sacas más información y luego te permite hacer un feedback, es decir, enviarle a esas personas, porque un grupo focal suele ser entre 8 y 15 personas, enviarle un feedback, una contestación por escrito de muchas gracias por esto, lo hemos tenido en cuenta y vamos a implementar estos cambios. A veces es un cambio de horario, a veces por la jornada continua, a veces es colocar valores añadidos en la sala de espera que no teníamos, como el wifi, como una máquina de agua, como un Nespresso, como etcétera. Lo que sea, pero que el paciente se note que, wow, me han escuchado. Eso es lo importante de las encuestas de satisfacción, más que hacerlas por hacer. También nos preguntas si te parece importante la digitalización de la clínica. ¿Imprescindible? Imprescindible, no. Para mí es una consecuencia lógica. Para mí yo empezaría por invertir en esto y luego digitalizarla. Yo he tenido la suerte de poder ahora tener una clínica pequeña, normal, tradicional, de 3 gabinetes en un pueblo de 15.000 habitantes de Valencia y he podido acceder a hacer una reforma que hemos aparecido en revistas norteamericanas como ejemplo. Tengo un TAC, un escáner intraoral, pero eso ha sido consecuencia. Eso no es valor añadido para el paciente. No es el tema de los valores añadidos, pero es que
los que me conocéis ya sabéis de qué hablo. Hay que empezar por lo otro, por esto, y eso te dará el dinero suficiente para comprarte los aparatitos chulos que a ti te gustan. Pero no es al revés. Los aparatitos chulos no te van a venir pacientes en tropel porque tengas un TAC, ni mucho menos. Ni vas a ser el mejor dentista porque tengas un TAC o no en tu clínica. Entonces, digitalizar sí, pero como consecuencia. Empieza por otras cosas, o como mucho digitalizas historias, eso sí, para poder tener acceso a una base de datos fácil, rápida, que te permita comunicarte con ellos, y redes sociales también. Si hablamos de digitalización como eso, pero no sé, como tengo feedback, no sé si te referías más a esta digitalización o a la otra. Si es a la otra, no, porque el coste-beneficio, la decisión de comprarme un TAC no fue con una hoja de cálculo de Excel porque me hubiera dicho, no te lo compres, no es rentable, sino que fue un capricho personal, consecuencia de que podía permitirme comprarme. Y por último nos pide consejos para evitar la rotación del personal que quieran seguir en la clínica. No sé si se refiere al personal en cuanto a equipo, imagino que sí. Supongo que es un poco de la charla, pero... Vale, sí, a ver, gestión de recursos humanos. Como indica Aurora, esto da para, bueno, de hecho en el máster hay un día entero, 8 horas de gestión de recursos humanos, técnicas de motivación, etcétera. Es motivarlos, es comunicación con ellos. Para empezar, tips prácticos que me gusta siempre daros. Reunión de equipo semanal. Todas las semanas os reunís el equipo. A ver, primero empezaréis con media hora y luego veréis que una ya no es ni suficiente. Yo me reúno 1 hora a la semana, los jueves por la mañana, de 9 a 10, siempre reunión de equipo. Ahora, en estos momentos, comunicación no ya en redes sociales con vuestros pacientes para decirles que estoy aquí, que también, sino comunicación con vuestro equipo. Están en una época de incertidumbre, no saben, estoy en un ERTE, pero ¿esto qué significa? ¿Voy a volver? ¿Voy a recuperar mi trabajo? ¿Cuándo? Hablar con ellos, comunicaos, hacer una reunión virtual, como varios consejos. Es cuidarlos, pero cuidarlos es con cosas, haciendo cosas. Pues te he dado 2 ejemplos, hay muchos más. Hay una pirámide de motivación porque no puedes darle todo a la vez, si no se cansan. Esto es así, cada 2 años tienes que ir un escalón por arriba, hasta que llega un momento incluso hacer experiencias, pasar un día afuera juntos, etcétera. Sí, lo que hemos hablado muchas veces de que hay que cuidar la comunicación hacia los pacientes, pero también la interna, ¿no? Con el equipo para generar esa cohesión. Vale, otra pregunta. ¿Me podrías recomendar un buen programa de gestión para una clínica de 2 gabinetes? Es de Julia Guerrero, esta pregunta. A ver, Julia, primero, disclaimer, que dicen ahora los jóvenes. Disclaimer. Yo tengo uno y el que yo para mi clínica y en base a mis limitados conocimientos en informática y hice un cuadro comparativo porque yo soy muy racional, me he tenido que volver emocional a fuerza y me hice un cuadro comparativo y a mí personalmente, y yo, el disclaimer es que yo no me llevo nada de ningún proveedor, en este caso con Ticker ha sido una colaboración completamente altruista y por su parte también. Yo trabajo con uno que se llama Cliniker, pero hay otros muchos, De acuerdo. Otra pregunta más, de David Payas. También sale de, bueno, quizás un poco de la charla, pero sí que tiene un punto vinculado a realizar una buena experiencia de usuario. A reanudar la práctica clínica lo haremos con unas medidas que van a suponer unos costes extras en los tratamientos que deberemos sumar a las tarifas. Un tip a la hora de comunicar al paciente y que tenga un recuerdo positivo, desde David Payas. Vale, que tenga un recuerdo positivo. Sí, que puedo dar algunos consejos desde mi punto de vista. Esto es completamente personal, así como yo me baso siempre en experiencias de otras empresas, estudios, etcétera, que hay muchos estudios de gestión empresarial por ahí. Esto es como nunca ha pasado en la historia esto, no sabemos cómo va a actuar. Pero vamos, yo no recomiendo subir los precios. Subir los precios, ya he escuchado a varios expertos de otros campos que hemos asistido a reuniones en plan sinergia y no recomiendan subir precios. Lo que se recomienda es que haya un concepto de incremento lo que tú consideras que te vaya a costar de extra esa visita. Parece que está calculado que entre 20 y 35 euros va a estar la cosa. Depende de tus gastos fijos de cada clínica y de a qué precio hayas conseguido las famosas batas y mascarillas. Entonces, ponerlo como aparte, no como un suplemento. Para minimizar el
el factor negativo del precio, no para convertirlo en positivo, sino al menos para minimizarlo, recomendamos comunicación. Comunicación desde antes que el paciente venga a la clínica. No advertirle que va a haber un coste extra, sino advertirle que, oye, vas a encontrar medidas especiales, esto es así por tu seguridad, Cuando llegue a la clínica, lo mismo. Estamos haciendo una infografía muy chula con gráficos, con dibujos, para que el paciente lo entienda. Este es el proceso ahora de prevención para tu seguridad y la de los tuyos, e incluimos a tu familia. Y luego, cuando se lo comuniques el precio extra, decir, mira, esto es obligatorio. Hay pacientes kamikazes por ahí que le dirán, no, si a mí eso me da igual, tú no me lo cobres. Y mira, no es por ti, es por mí, es por tu familia, es por la mía y es por conciencia social. Si con todo eso, así aún te dice, no, yo no quiero tal, pues quizás es el momento de entender que ese paciente no es para ti, y es para ti. Exacto, y esta pregunta que nos lanza Fernando Hermosilla va muy ligada, ¿no? ¿Cómo va a modificar la comunicación al paciente en la nueva situación post-coronavirus? Vale, pues la comunicación nosotros, que llamamos la comunicación de muchas clínicas, siempre la enfocamos aspiracional, como una compra aspiracional. Es a lo que vas a aspirar a una mejor vida, a un mejor puesto de trabajo. Si eres adolescente, pues vas a ligar más. Esto es así. Es que hay que relacionar la odontología con la vida. Si no lo consigues, estás vendiendo objetos. Entonces, lo que sí que vamos a bajar es quizá un escaloncito o dos en la pirámide de Maslow, y en lugar de hablar de autorrealización y estas cosas tan chulas que hasta ahora la gran mayoría de nuestros pacientes tenían, ya no nos conformamos con sobrevivir, pues quizá vamos a hablar de otras cosas también emocionales, como es la tranquilidad, como es la salud, estar sano, sentirse sano. Quizá por ahí hay una pista. Uh-huh. Y pues bueno, hasta aquí las preguntas de los asistentes. Julia Guerrero nos dice gracias. Bueno, Fernando Hermosilla también ha estado muy bien, todo genial, espectacular. O sea que... Si os pido un pequeño favor a cambio de esta, bueno, y de la chapa que me habéis aguantado, de este webinar gratuito, pues que haya un feedback, a mí me ayuda mucho. En las conferencias siempre veo feedback en las caras, incluso a veces luego pues os acercáis a hablar conmigo, y eso pues nos ayuda a seguir con esta labor de ayudar a las clínicas tradicionales, porque Plan Sinergia solo trabaja para clínicas tradicionales, de dentistas, nos ayuda a seguir en este camino. Entonces, o bien en redes sociales o de alguna manera, pues siempre nos gusta recibir feedback tanto positivo como de que podemos mejorar para que la próxima pues sea un poquito mejor. Pues te felicitan el cumpleaños también desde aquí. Raquel, Felipe, Bonache. Ajá. Pues muchas gracias. Vaya tía. Pues, bueno, nada, pues nada, sí. Por nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Dime. Desde Ticker, si querían despedirse de alguna manera. Álvaro, ¿estás por ahí? No dice nada, Álvaro. Pues nada, nos despedimos nosotros. Muchas gracias por asistir a este enésimo webinario que nos habéis elegido con la cantidad de oferta formativa que hay por ahí online hoy en día. Y nada, desearos sobre todo mucha salud, que es lo importante en estos momentos, y que nos permitan pronto volver a hacer lo que nos gusta, que es ayudar a nuestros pacientes. Plan Sinergia. Creemos en ti.